Seguimos en eso que falta y este es el espacio para Falta o Sobra, la columna que llevan adelante Corina Rodríguez Enríquez, Karina Forcinito y Noemí Giosa Suazúa. Hoy tenemos el agrado de hablar con Karina Forcinito sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y a todas, que tiene que ver con el sistema de salud en nuestro país. Así que le damos la bienvenida. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natacha? Chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien y muy contentas de poder escucharte con un tema que claramente nos interesa a todas. Sí, yo justamente quería sistematizar algunos de los cambios en esta columna de hoy que está impulsando el gobierno de La Libertad Avanza relacionados con este campo tan importante de la salud especialmente y de la salud pública en particular, a propósito de una nota que publicó el doctor Merardo Ávila Vázquez, que es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, una persona con mucho conocimiento, muy respetada, de Córdoba, y bueno, quería recoger algunas de sus análisis, algunas de sus apreciaciones. Okay. Bueno, para empezar, me parece fundamental decir, ¿no?, y comentar, para quienes no lo saben, que la Argentina tiene una estructura de salud, ha tenido una estructura de salud pública que tiene más de 150 años de desarrollo. Antes de ese momento del inicio del desarrollo de esta infraestructura, solo había hospitales de caridad en la Argentina. La salud pública, a la vez, se sustenta en el principio de que es una construcción colectiva y el Estado desempeña un rol fundamental para garantizar el acceso a la misma y también la calidad de los cuidados de salud. Entonces, durante muchos años se fue construyendo con ahorro público, con aportes fiscales, un sistema de salud fuerte incluso dentro de lo que es la región de América Latina, que si bien presentaba y presenta deficiencias, hizo posible expandir lo que se llama la atención primaria, erradicar enfermedades asociadas a la pobreza y durante la pandemia del COVID cubrir la atención de enfermos, realizar una vacunación universal, etcétera, cosa que en muchos países de nuestra región no ocurrió. Uh-huh. El sector de salud, a su vez, público, además convive con un sector privado que cubre al 13% de la población y otro sector de obras sociales que están relacionados con los vínculos laborales que poseen los asalariados, las asalariadas, que alcanza el 40% de la población. En suma, más del 40% de las personas residentes en el país solo cuentan con la atención del subsector público de salud, y el Estado es el que ordena todo el sistema y su lógica interna para garantizar niveles mínimos de equidad. Por lo tanto, la política de salud es una parte de la política social que tiene una enorme importancia. Claro. Hay, ustedes sabrán, ¿no?, que hay derechos, está la Constitución, yo tampoco soy abogada, pero es muy importante decir que la Constitución Nacional avala en el artículo 42 esa obligación de cubrir los derechos relacionados con la salud. Sí, además es un derecho humano, ¿no? Si nos remontamos, si queremos también irnos más, digamos, arriba y en el tiempo, desde el 48 es considerado el acceso a la salud uno de los derechos humanos. Y es recontra importante la historicidad que haces con respecto a cuál es el punto de partida de nuestro sistema de salud, cuántos años de inversión se han puesto en él justamente para garantizarnos a todos, o por lo menos a ese 40% de la población de nuestro país, que puedan acceder a estos derechos que tienen que ver con el cuidado. Exactamente, sí. Y además, bueno, en nuestro caso hay un hito en el gobierno nacional actual, ahora refiero a este hito, hay un hito anterior de desguace de lo que es la política de salud, que es el gobierno de Menem en particular, que avanzó, pero no logró desestructurar completamente los servicios de salud públicos en particular. Con La Libertad Avanza, ahí aparece muy fuertemente estas reformas que se llamaban de segunda generación, o de tercera, según la perspectiva, de reformas neoliberales,
plantean que es el mercado el que debe guiar la prestación de servicios de salud y abandona las obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado, otorgándole un precio a los servicios, lo cual implica que aquellos y aquellas que no puedan pagar ese precio quedan fuera de las coberturas. ¿De qué manera este gobierno está impulsando este nuevo eje ordenador del sistema de salud basado en la mercantilización? Fundamentalmente mediante 3 iniciativas. La primera, de financiar y debilitar programas. La segunda, destruir las estructuras de salud, las infraestructuras, los equipos técnicos de los hospitales, etcétera. Y la tercera, promoviendo directamente el pago por el servicio de salud en lo que hace a ciertas prestaciones que eran gratuitas. Esas son las 3 iniciativas que está impulsando. Yo en la columna de hoy quería dar algunos ejemplos de cada una de esas iniciativas para que ustedes comprendan la magnitud, el impacto, que más allá de lo cuantitativo, también es cualitativo, ¿no? En ese sentido, sí, es importante mencionar, creo que en alguna columna previa lo hicimos, la política hacia la discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidades o con otras capacidades están sufriendo el retiro masivo de subsidios para los cuidados, se devaluaron las prestaciones del sector, lo mismo que en el caso del PAMI, que se retiró la gratuidad de los medicamentos a más de 5 millones de personas pasivas, de las cuales 3,5 millones ganan menos de 400.000 pesos por mes. Claro, tremendo. Lo mismo el retiro de la cobertura de tratamientos para los miles de pacientes oncológicos y de enfermedades raras, en relación con las cuales las prepagas rechazan o las obras sociales el tratamiento por oneroso en muchos casos. Hay un retiro de provisión de tratamientos inmunodepresores a pacientes trasplantados que son insolventes en el programa de seguimiento post-trasplante y otros, que es un programa dentro de lo que es el INCUCAI. El abandono de medicamentos e insumos a los programas de control de enfermedades diversas, que es graves, como es la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, etcétera. El abandono de la provisión de insumos y anticonceptivos para el control de la salud sexual y reproductiva, el cierre de los programas de fortalecimiento de la atención primaria como médicos comunitarios, ¿no? La minimización del programa Remediar, que entregaba los remedios de mayor demanda de modo gratuito a sectores carenciados, sectores vulnerables de la población. El cierre directo del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, con el despido de 700 agentes, que habían permitido disminuir un 50% el embarazo adolescente en 12 provincias, sostiene Medardo Ávila, después de 6 años de trabajo, ¿no? Eso había sido creado durante la gestión macrista. El congelamiento del Plan Nacional de Salud Mental, que es súper importante porque las enfermedades mentales vinculadas a la salud mental, digamos, la falta de salud mental requiere cada vez más ayuda en estos contextos tan difíciles. Sí, y es un plan creado hace poquito, ¿no? Sí, es un plan de septiembre del 23 y obviamente, regresa a concepciones que se consideran arcaicas porque desconocen los derechos de los pacientes que tienen problemas de salud mental y se los trata nuevamente mediante sistemas como manicomios, internaciones involuntarias, etcétera, en lugar de un tratamiento, un seguimiento y un acompañamiento de esa persona en su vida cotidiana. Sí, estamos escuchando a Karina Forcinito charlando sobre cómo está el sistema de salud en nuestro país y nos estaba comentando justamente las diferentes tipos de acciones o líneas de acciones que está implementando la gestión actual de La Libertad Avanza y estamos haciendo un repaso acerca de, los distintos programas que fue debilitando y ajustando y cerrando. Nos decías, Cari, que son 3 las dimensiones. La segunda, ¿con qué tiene que ver?
Bueno, la segunda la voy a hacer más breve porque estamos muy justitas de tiempo, pero sí, ustedes pueden profundizar porque en la red van a encontrar materiales sobre eso si buscan. Básicamente tiene que ver con la destrucción de las estructuras de salud pública, por el desmantelamiento de equipos técnicos centrales de hospitales como el Bonaparte, el Sommer, que es de lepra, el Garraham, el Hospital de Niños de Referencia Nacional, el Garraham. Cosas muy graves realmente, Natacha. Las medidas implicaron una reducción de hasta el 40% de la planta de personal en áreas esenciales, tuberculosis, vacunas, lepra, en otras áreas como zoonosis, digamos, medicamentos que están vinculados con la provisión de medicamentos y atención de la salud bucodental, epidemiología. Solo en enero de 2025 se despidieron 1.400 miembros de estos equipos del PAMI y del Instituto Nacional del Cáncer. Se eliminó la producción pública de medicamentos, se disolvieron las direcciones y coordinaciones de programas, poniendo en riesgo la salud de la población a futuro, presente y futura, y a eso se sumó la mercantilización. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Estábamos hablando de esto, ¿no? De la destrucción de las estructuras, y nos estás por comentar la última de las líneas de acción que tiene que ver con la precarización del trabajo de las personas, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el mundo de la salud, bajando el costo laboral, extendiendo la precarización, obligándolos a tener cada vez jornadas más largas, liberando los precios de los medicamentos, cuyo aumento fue superior a otros precios en el mercado, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que sostiene este médico que yo estaba citando, Medardo Ávila, es que en la Argentina los precios de los medicamentos en dólares son entre 3 y 5 veces mayores a los internacionales. Claro. El diclofenac se vende, por ejemplo, por 20.000 pesos y en España se vende al equivalente a 3.750 pesos. Para dar un ejemplo de un remedio que conocemos. El país, a su vez, se está retirando, planteó el retiro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es un problema porque de esa manera accedemos a una mirada global, a vigilancias y a participar de debates internacionales fundamentales en materia de salud, en contextos cada vez más complicados, pandémicos, por la crisis ecosocial. Y la privatización de iniciativas de salud pública, como ocurre en la provincia de Jujuy y en distintos lugares como del interior del país, en Córdoba y otros sitios del interior del país. En suma, no solo hay un debilitamiento de lo que ha sido el servicio de salud en la Argentina en función de toda su historia, como bien decías vos, sino que hay un golpe muy grande al bolsillo de las personas que viven de su trabajo o no tienen trabajo, por eso no pueden asumir un gasto creciente en servicios de salud. Representaba este gasto, el 18% del gasto total en la Argentina, antes del gobierno de Milei, según estimaciones que este médico presenta en sus trabajos, pero algunas nuevas estimaciones ponen en evidencia que para un sector vulnerable de la población estos gastos llegan a representar hasta un 50% y en muchos casos no se pueden acceder a los remedios. Sí, por lo tanto, esto estamos hablando de una vulneración de un derecho fundamental, como es el derecho también a la alimentación, a la vivienda, etcétera, y con el agravante de que los reclamos en la justicia a través de amparos no están dando las respuestas a la altura del nivel de agresión que está sufriendo la población, porque la respuesta es insuficiente y además el gobierno apela a todas las demandas e incluso hizo desaparecer organismos demandados para evitar dar respuestas. Por lo tanto, la situación sanitaria es cada vez más crítica y esto no se puede recomponer ni fácil ni rápidamente. Es muy importante la conciencia de la población, el reclamo y la defensa del derecho a la salud, de las instituciones de salud pública fundamentalmente, y
y por lo tanto el sentido de esta columna tiene que ver con eso, con que tomemos conciencia y nos hagamos cargo como ciudadanos, ciudadanas, de la responsabilidad de defender esos logros tan importantes que los antepasados y las generaciones actuales han logrado mantener durante tantos años. Cari, te agradecemos un montón todo el recorrido súper claro acerca de las diferentes políticas de acción que está teniendo la gestión, ¿no?, de La Libertad Avanza respecto a nuestro sistema de salud. Van a poder volver a escuchar esta columna en nuestras redes sociales. Cari, nosotras te agradecemos la columna, te agradecemos el tiempo y nos volvemos a charlar en breve. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por el espacio y cariños y bueno, mucha fuerza. Habrá que seguir luchando y hasta prontito. Gracias. Quien estaba comentándonos en su columna de Falta o Sobra es nuestra querida compañera Karina Forcinito, justamente haciendo un recorrido sobre lo que fue, o lo que es, mejor dicho, la gestión en salud de La Libertad Avanza. Ahora vamos a escuchar un temón de Lucy Patané haciendo En Toneles.